El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Como siempre, tengan ustedes un buen día. Iniciamos el programa correspondiente a la fecha con todo el recuento de la labor parlamentaria que cumplimos aquí en el Congreso de la República. El saludo también de costumbre de René Choque Alave. Saludos, doctor Flavio, saludos también a quienes ya están conectados en este horario. Hoy estamos sábado 10 de septiembre del año 2022. Es el programa número 40. Bienvenidos a todos ustedes y invitamos a compartir este segmento. Bueno, queremos empezar abordando un tema que de seguro ustedes lo conocen periodísticamente, digamos, a través de la prensa, pero en realidad los que estamos aquí en el mismo Congreso, en el fragor del día a día, vivimos la experiencia en sí. Y es que me refiero a la última censura de la presidenta del Congreso, ahora expresidenta del Congreso, Lady Camones Soria. Lo cierto es que ni bien había asumido la presidencia del Congreso, en nuestra opinión personal, cometió algunos deslices que finalmente lo han llevado pues a perder la presidencia del Congreso. Tras una censura del último lunes 5, donde la mayoría del Pleno de este Congreso de la República decidió censurarla. Y eso significa dejar el cargo, ni siquiera tiene que renunciar. Sencillamente, en automático, se declara la vacancia de la presidencia del Congreso de la República. No es que la vicepresidencia vaya a subir a la presidencia. No es así. Las sustituciones es cargo por cargo. En este caso, el día lunes habrá una elección a las 10 de la mañana en la forma como establece el reglamento. Es decir, vía cédula, ¿no? El voto será secreto. Ya hay varias candidaturas, no nos queremos anticipar porque hasta mañana domingo son las inscripciones de los candidatos y el día lunes se sabrá quiénes son. Pueden haber 2, 3. Lo cierto es que se va a tener nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República. Lo que ocurre es que la saliente presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, lamentablemente tuvo algunos deslices, como decía, que tienen que ver con no haber asumido tan alta investidura con la responsabilidad que eso la obligaba. Como por ejemplo, sin necesidad de que el Pleno o ni siquiera una bancada le autorizara, al inicio de su gestión pidió la renuncia del presidente de la República. Al parecer uno podría decir, ¿no?, especulando, que quiso digamos, pasar a la historia como una de las primeras presidentas de la República en su condición de dama. Es decir, ella, quizá otros no pudieron y ella pareciera ser que era la indicada para derrocar a Pedro Castillo. O sea, algunos aires, ¿no?, se le vinieron encima y pidió la renuncia de Pedro Castillo. No era pertinente, muchos en el Pleno se lo dijeron, nadie le autorizaba a usted, porque se supone que es la representante de los 130 parlamentarios, 129 en este caso, de ella también, en sí misma, pero no fue así. Pero en mi opinión personal, uno de los hechos que desgastó también a la presidenta, donde mi persona tuvo que ver porque se lo pedí personalmente, que no agendara el tema de la derogatoria del Decreto Supremo 009-2022 respecto a la reconformación del directorio de la derrama magisterial. Y estaban en camino 4 proyectos de ley, con la celeridad, con la arbitrariedad, con el abuso, en términos más coloquiales, a caballazo, se metió en el Pleno este proyecto de ley y terminaron aprobándolo. No hay segunda votación todavía, pero se aprobó la derogatoria de este decreto supremo que modifica la estructura del directorio de la derrama magisterial. Haciéndola más,
estos cambios que se estaban dando es efectivamente para hacerla más democrática, más participativa. Por ejemplo, de cada nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, CEPROS, tenían sus representantes, así como superior también. Pero no como ahora en forma de cúpula se maneja la derrama magisterial. Entonces eso enardeció a la bancada magisterial, a nosotros que tenemos sentimiento magisterial, somos profesores, y la desgastó. Y de Ripley, como decimos en el argot popular, se le vino estos audios. Uno primero comprometiéndola en este tema de hacer un tráfico de influencias para sacar con celeridad una ley de creación del distrito de Alto Trujillo, con la presencia, o según el contexto del audio, del señor César Acuña, ¿no? Y luego se le vino otro más, donde dice que en 2 meses también va a caer el Pedro Castillo. ¿Ya? Realmente muy comprometedoras sus expresiones, sus palabras, a tal punto que el señor Acuña ahora está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, y también la presidenta, incluso el propio Jurado Nacional de Elecciones la convocó para que pueda esclarecer, porque ha perdido el principio de neutralidad, apoyar, como decía el señor Acuña, eso es para mí, eso me favorece a mí. Obviamente eso no podía darse, y la mayoría del Congreso no se lo perdonó y la censuraron. Así fueron los hechos, ¿no? Y una pena que, iniciando una gestión, justo se preparaba para celebrar el bicentenario del Congreso de la República, que se celebra el próximo 20 de septiembre. Había anunciado actividades antes, durante y después del día 20 de septiembre. Nada de eso. En este momento, a esta fecha, en este día, estamos en acefalía. Solo tenemos una encargatura, y según manda el reglamento del Congreso, la señora Marta Moyano ha convocado a elecciones. Las inscripciones son hasta mañana domingo. El día lunes a las 10 de la mañana son las elecciones. Durará 2, 3 horas. Va a haber, al parecer, segunda vuelta, y tendremos un nuevo presidente del Congreso. Digamos que fue la noticia más movida de la semana. No hubo pleno el día jueves porque no había agenda. La agenda se había fijado hasta el día miércoles, ya con Lady Camones en consejo directivo. Por eso es que ahí el miércoles también se puso el caso del congresista Freddy Díaz Monago. Entonces, en este momento estamos en piloto automático en el Congreso de la República. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, pasando a nuestro segmento del pleno aquí en el Congreso de la República, les queremos contar que el jueves, reitero, no hubo pleno. Bueno, un vacío ese día, cada quien hizo su trabajo particular, los congresistas estoy hablando. Pero vayamos al pleno extraordinario que hubo el día miércoles, donde además del caso Freddy Díaz, se interpeló al ministro Willy Huertas, al ministro del Interior. 12 preguntas, contestó a todas ellas. Algunos seguramente fueron de satisfacción según lo que los congresistas esperaban, algunos no. En nuestro caso dijimos que es un tema que no incumbe mucho a quienes tenemos el interés de que la Policía Nacional, por ejemplo, sea una entidad prestigiosa al servicio realmente de la ciudadanía, que ayude a resolver los altos índices de inseguridad que tenemos en el país. Entonces, como quien dice, tema de ellos, de los grandes, porque estos problemas de los cambios, de los comandantes, los directores nacionales, es pues, tema de oficiales, ¿no? De jerarcas, de engalonados. Pero las bases, la policía en sí, el pueblo en sí que está de policía, los suboficiales, para ellos nada, de ellos nadie se acuerda, todo el mundo se olvida de ellos. Entonces, más o menos en esa dirección quisimos participar también en nuestra intervención. Entonces, pero en medio de este pleno extraordinario donde se interpeló al ministro Willy Huertas, y bueno, se verá en estos días, todavía no sabemos que haya un documento que esté corriendo sobre su censura. Al parecer podría librarse de una censura, pero repito, no hay nada concreto, objetivo que veamos hasta este momento. Lo que sí es objetivo, y hasta hay 2 solicitudes de censura, es contra el anteriormente interpelado Heiner Alvarado, el ex ministro de Vivienda y actualmente ministro de Transportes y Comunicaciones. Contra él sí, hasta uno de ellos firmamos. La verdad, un ministro que, aunque ya está más de un año, es uno de los protegidos, engreídos, preferidos del presidente Pedro Castillo, pero
a más de una vez que llegó a ver, por ejemplo, los petars que están atrasadísimos. En el caso de Puno, últimamente hubo un accidente en Juliaca. No es un ministro de quien tendríamos que recordar, a quien tendríamos que agradecer, o de quien tendríamos esperanza de que haga una buena gestión y que siga en esa cartera. Bueno, ya no está en vivienda, pero ahora está en transportes y que siga en el gobierno. Por lo tanto, creo que su suerte está echada. Le quedaría en estas horas, ¿no?, ya concretar su renuncia, o caso contrario será objeto de una censura por parte de la mayoría. También tiene gente que lo defiende, pero ya mínimamente, ¿no? Objeto de censura, y tendrá que renunciar a su cargo. Esos temas. Y lo otro es que ya el Congreso está ahora sí entrándole al tren del trabajo de las comisiones. Ya todas las comisiones prácticamente se han activado y ya están entrando a discutirse incluso proyectos de ley, así como a los funcionarios más importantes del sector, digamos, según la comisión. Los titulares de las entidades están siendo convocados, por ejemplo, para explicar cuáles son sus políticas de trabajo que hicieron el último año, de aquí en adelante, qué perspectivas tiene. Cada sector tiene políticas, están explicando las políticas. A partir de eso servirá para contextualizar los proyectos que se vengan, las mociones que se vengan, los acuerdos que se vayan a asumir. O sea, el Congreso en esta legislatura o en este periodo de sesiones 2022 al 2023 ya está trabajando con total normalidad, salvo este paréntesis obligado que se ha dado con el tema del vacío en la presidencia del Congreso de la República. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. A continuación vamos a nuestro segmento Educación en Acción. Bueno, entrando al segmento de Educación en Acción, aquí con René Choque, vamos a abordar, digamos, el tema, para mí, el más importante de esta semana aquí en el Congreso de la República, es la presencia del Ministro de Educación en la sesión ordinaria de apertura del pasado martes, en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, que son las sesiones de la Comisión de Educación, para explicar las políticas, ¿no?, educativas actuales y su proceso de implementación. Fue tan extensa la reunión que con la misma agenda tuvo que ampliarse al día de viernes. O sea, prácticamente 2 días fue la presentación del Ministro de Educación. Diversos temas. Entenderán ustedes que el sector es bastante complejo. O sea, yo no sé si hay otro sector más complejo, más grande que educación. René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a quienes ya están conectados una vez más. Sí, en verdad, doctor Flavio, es un sector que justamente tiene la mayor cantidad de, digamos, servidores, tanto docentes y administrativos, y ciertamente atiende, pues, en el servicio educativo a casi un promedio de 8 millones de escolares. Entonces, de hecho, de por sí solo, esas metas de atención justamente ubican al Ministerio de Educación como uno de los ministerios que es bastante grande, y por supuesto también con los problemas que se tienen, ¿no?, a ese nivel. Sí, bastante realmente. Nosotros hemos enumerado nada más de manera muy breve. ¿Por qué se postergó para ayer viernes? Porque de la lista de congresistas que querían participar no alcanzó el tiempo. Esa fue la razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, mayor presupuesto para De Vida. La situación de PRONIET, que en realidad no da la talla, que en lugar de habilitar expedientes, traban expedientes, desde el punto de vista que tenemos. La racionalización, que el ministro dijo que no iba a implementarse, no sobre todo para quitar plazas, sino para racionalizar, ¿no?, buscar un equilibrio de la necesidad de plazas, que no lo está haciendo. Lo hemos emplazado y le hemos pedido que pudiera cumplir su palabra y hacer un proceso también de sinceramiento, de recaracterización, por ejemplo, de las instituciones E y B. Claro, como les dan su paga, entonces todo el mundo quiere ser E y B, entonces, pero en la práctica nos estamos engañando sobre la enseñanza cultural, lingüística del idioma quechua y aymara. Estoy hablando de la región Puno, hay otros idiomas en otras partes del país.
Igualmente, que no se olvide los cesantes y jubilados, hay que ponerlo en la agenda del trabajo parlamentario y del Ejecutivo. También ahora pues, el Congreso no tiene iniciativa legislativa, quien puede impulsar mejoras, gestionar mejoras, es precisamente el Ministerio de Educación. El mejoramiento de los CEPROS en su tecnología obsoleta, capacitación para los docentes, es decir, mucho fortalecimiento hace falta a los CEPROS. La implementación del área de desempeño de investigación e innovación de la ley de reforma magisterial, que hasta ahora se cumple 10 años en noviembre, no se implementa. La formación y capacitación docente, hasta ahora no ha habido un programa masivo, salvo el de directores, 2 promociones, el resto para nada, ¿no? Así como tampoco se cobra por maestrías y doctorados, hasta ahora no se paga, para corregirme. Que el Consejo Nacional de Educación deje de ser un consejo limeño, metropolitano, realmente sea nacional, que se activen los copales, para que cada copare, por ejemplo, nombre a un miembro para ese consejo que realmente resulte siendo nacional, ¿no? Y sea un órgano consultivo para el tema educativo a nivel nacional. Y que del deporte, por ejemplo, no se olvide del tema deportivo, muchos problemas con la infraestructura, etc. Bueno, toda esta documentación, son PPTs, lo que entregó el ministro de Educación, por eso fue realmente extenso. Bueno, a propósito de ese tema, René, algún comentario. ¿Tú crees que está bien, ¿no?, que el ministro se presente en la primera fecha del trabajo de la Comisión de Educación? Sí, creo que la presencia del ministro, como decías muy bien, en esta sesión inaugural de la Comisión de Educación ha sido interesante. Eso es lo que justamente ha motivado, como decías, que esto sea en 2 días. Creo que el ministro tiene, como decíamos en su momento, mucha ocupación por la situación justamente de lo que es el sector muy grande, ¿no? Entonces, aprovechar esa presencia justamente en la comisión ha servido para que los congresistas puedan plantear justamente inquietudes, como se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera tomarte la palabra sobre el tema de los cesantes, ¿no? En realidad es una situación muy álgida que atraviesan los docentes cesantes, que están en los 2 regímenes pensionarios fundamentalmente, ¿no? En el decreto ley 1990 y en el decreto ley 20530. Yo sería de la idea de lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cesantes de la 20530, ellos, por ejemplo, ahorita mantienen una deuda de lo que es la bonificación por preparación de clases, lo que se llama la continua. Esa continua, en términos de soles, implica un incremento de 300 soles. Ni siquiera ellos necesitarían que el Estado subvencione un incremento, sino que el Estado se comprometa a pagar esa deuda, que aumentaría, como digo, ¿no?, en un promedio de 300 soles su pensión. Sonaría como un aumento, ¿no? Claro, pero en realidad sería un derecho que les corresponde, que les ha quitado por mucho tiempo. Entonces, eso creo que habría que impulsar, ¿no? Porque ellos están permanentemente reclamando que se les incremente, pero si no pueden incrementar, mejor dicho, si no pueden pagar ni la deuda, creo que con un incremento es soñar, ¿no es cierto? Eso. Y no solo es esa deuda, ¿no? Hay, por ejemplo, este tema de lo que es el reajuste de la remuneración personal, de las vacacionales, el tema de la bonificación diferencial. Hay unos conceptos por 3 decretos de urgencia que también igual no se han dado como corresponde, cuando justamente en el año 2001, exactamente en el mes de septiembre, cuando se da el decreto de urgencia 105, por el que se establece que la base de cálculo de esos beneficios debió ser sobre la base de 50 soles, que era la remuneración básica. Entonces, dando ese derecho que deberían haber tenido, tranquilamente los cesantes podrían estar incrementando su pensión en un promedio de 400. Creo que a ese nivel habría que trabajar, porque el tema de, digamos, incrementos a los cesantes es un poco difícil. Y en el caso de los que están en la 1990, que también es muy buena la cantidad de docentes, creo que hay también los mismos problemas, porque no se les paga hasta ahora. Claro, en el caso de ellos no incrementa la pensión por concepto de la deuda de lo que es la bonificación de preparación de clases, pero sí atenuaría, digamos, las necesidades que tienen. Entonces, por ese lado, creo que vamos a impulsar, y justamente estamos preparando un proyecto de ley respecto a esos otros 2 conceptos, como es la remuneración personal, lo que es la vacacional, todo eso. Y el otro tema es la deuda que se tiene
por haber sido aportantes al FONAVI, ¿no? Que es una deuda totalmente distinta, ¿no? Porque la deuda que mantienen por los aportes es lo que está a cargo de la Secretaría Técnica de FONAVI, ¿no? Que está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, pero hay una ley que justamente se ha dado en el año 92 donde establece, ¿no? De que todos aquellos que estaban aportando al FONAVI deberían haber tenido un incremento de 10%. Pues es una deuda que viene del año 93. En el caso de los de la 20530, eso incrementa para su pensión. Entonces creo que habría que trabajar, y eso también lo vamos a presentar, para que esto no pueda, digamos, conducir a que puedan tener que judicializar, porque ahorita otra vez la carga del Poder Judicial está aumentando. Si bien es cierto, con el tema que se ha dado la ley para lo que es preparación de clases, ya no hay necesidad, pero el tema es que ahora sobre otras deudas se están judicializando. Igual la carga se va incrementando, va generando gastos en el personal, en este caso fundamentalmente los más afectados, los cesantes, ¿no? Y no solamente los cesantes y jubilados. Yo le decía en la reunión, todos vamos a ser viejos y hay que tener sensibilidad para ver este tema. Se está haciendo mejoras en básica, en superior, vamos a llegar a universitaria y nos estamos olvidando de los cesantes y jubilados. Pero adicionalmente también reclamamos el tema de los PRONOIS. Es más, toda una delegación de dirigentes participaron presencialmente en la reunión de la Comisión de Educación. Otro extremo olvidado también, René, los y las promotoras educativas, que en realidad ganan una propina bastante indigna, y creo que también ahí debería haber una política de mejora de sus condiciones de trabajo. Sí, como muy bien lo decías, es un segmento justamente de la población escolar que no es atendida por este sistema formal, ¿no? Lo que es con la educación inicial. Entonces estos promotores se desplazan, están en los lugares, digamos, más recónditos y perciben, pues no, hasta el momento 500 soles, es lo que justamente se ha establecido. Entonces creo que la invocación que hiciste justamente al ministro está muy bien, porque eso tiene que nacer del Ejecutivo. La última que se dio justamente ha sido incorporado en la ley de presupuesto. Ahora también, eso sería el mecanismo, ¿no? Que la ley de presupuesto para el año 2023 justamente pueda contemplar un incremento para esos promotores que justamente hacen mucho trabajo en los lugares donde no hay formalmente una institución dedicada a prestar el servicio justamente en ese segmento, en ese nivel del sistema educativo. Perfecto, entonces tenemos agenda, tenemos tareas en la Comisión de Educación en esta legislatura hasta diciembre, y luego pues de marzo a junio hay trabajo. El día pasado 6 de septiembre, se dictó la resolución viceministerial 114 de 2022, a través del cual se aprueba la norma técnica denominada norma que regula la evaluación del desempeño en el cargo de especialista en educación de las unidades de gestión educativa local y direcciones regionales de educación en el marco de la carrera pública magisterial. Bueno, se va a evaluar a los especialistas de las UGELS y de las DRE con esta normativa que se ha dado. Sí, es un primer proceso, diríamos, después de justamente de estos 2 años de pandemia, en que se va a retomar en realidad, porque como se comprometió el ministro en alguna entrevista que tuviste, hay un paquete realmente de normas que debió emitirse, ¿no? Por ejemplo, ahorita falta la norma que permita el acceso al concurso de cargos de director de especialistas, ¿no? Que ha sido un compromiso. Falta la norma que justamente regule el tema de encargaturas de los cargos de mayor responsabilidad, y justamente este es uno de ellos, ¿no? El tema referido a la evaluación de desempeño de los especialistas. Creo que de esto ya tenemos una experiencia, hemos sido testigos de lo que ha sido la evaluación de desempeño de directivos, que trajo problemas. Hemos visto la evaluación de desempeño ya de especialistas, esto sería la segunda evaluación que se va a implementar a los especialistas. Hemos visto de los directores de UGELS, y como tenemos esa información de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, varios de estos casos han sido tramitados en vía de apelación al Tribunal del Servicio Civil. ¿Por qué? Porque lamentablemente las instancias que corresponde justamente a aplicar esta evaluación no lo hicieron como corresponde. A raíz de eso, el Tribunal del Servicio Civil justamente ha dado cuenta a su despacho de que ha habido varios casos que han llegado, en muchos casos le ha dado la razón al impugnante servir. Y en algunos casos, de acuerdo al reporte que se tiene, han sido judicializados. Entonces, ¿eso por qué se presenta? Porque lamentablemente muchas veces estas normas que justamente se aplican para la evaluación de desempeño no son objetivas, son subjetivas. Esperemos que esta norma no traiga reclamos de los que van a ser justamente sometidos a la evaluación, porque es lo que justamente el ministro manifestó. Nosotros estaremos dando cuenta de las modificaciones que se habrían dado en esta norma que recientemente ha sido publicado, ¿no? Perfecto, a evaluarse entonces los especialistas de las UGELS y las DRE.
El tema COAR fue noticia hace una semana o 2 semanas, ¿no? Se habla de terrenos, mucho cuidado. Terrenos hay varios, por si acaso. Y no solamente en Puno, hay varios. En Juliaca hace poco, lo de Suches. No, en Lampa también hay otro. Todo el mundo quisiera, pero ya está posesionado en la provincia de Puno. Eso está clarísimo. Mucho cuidado a los que están moviendo esto, tratando de enfrentar a los pueblos. Eso sería lo peor y lo más irresponsable que hagamos. El pueblo no quiere problemas, no quiere conflictos, ¿ya? Y entonces no es cuestión de alimentar esas cosas. De manera tal que consideramos que ahora que los alcaldes están de salida, el gobierno regional está de salida, que es lo que tienen que decir dónde finalmente, con todas las condiciones, servicios básicos, saneamiento legal, todo eso se pueda construir la infraestructura. A nivel nacional se están construyendo las infraestructuras de los COAR, con calma, con serenidad. No hay que engañar, no hay que crear falsas expectativas a los padres de familia, a los estudiantes, a la comunidad, ¿no? Mucho cuidado, así que ese tema en su momento vamos a abordar. No hay más actividad más allá de este tema del sector de educación, de la recuperación de los aprendizajes, que va a haber un proceso también de refuerzo, se llamaría, ¿no? En enero, febrero, a favor de los estudiantes, René. Sí, es la justamente noticia que hemos escuchado del ministro, ¿no? Y eso es, creo, dable, porque 2 años en la que justamente la educación presencial estuvo ausente, finalmente eso ha dejado varias cosas que no se hizo como es tradicional, como es costumbre cuando justamente estas clases se desarrollan de manera presencial, ¿no? Entonces esos 2 años de alguna forma tienen que ser mitigados y justamente se va a implementar este programa en el periodo vacacional en donde los docentes van a ser remunerados o con la contraprestación que amerita, para que justamente de alguna forma puedan cerrar esta brecha que se ha generado en los 2 años, porque la brecha viene de los aprendizajes de mucho más antes, pero en los 2 años se ha generado bastante. Entonces eso es una preocupación que finalmente, de acuerdo a la propuesta que maneja el Ministerio, ojalá que dé resultados durante el próximo periodo de vacaciones que se avecina, para que los chicos que están en los distintos niveles del sistema educativo puedan justamente acudir a los centros educativos para recibir este reforzamiento. Creo que me parece un anuncio adecuado, saludable, en vista de que no estamos en las mejores condiciones en lo que se refiere a los aprendizajes. Perfecto. Bueno, agradecemos a los organizadores del evento cultural deportivo de los CERPROS, que cada año se hacía, se suspendió por la pandemia, para fines de octubre. Agradecemos la visita también, agradecemos de la institución educativa Galeno, que nos ha visitado también aquí en el Congreso. Aquí el Congreso también es un lugar turístico, el Palacio es histórico, así que la gente quiere también compartir cómo es el Congreso, cómo funciona. Bueno, siempre estamos prestos a recibir el saludo, hacer un tour a las delegaciones. Tu despedida, René. Sí, solamente tal vez puntualizar algunas inquietudes que nos han hecho llegar. El tema referido al contenido, ¿no?, del anteproyecto de la ley de presupuesto para el año 2023. Bueno, esta es la primera vez que yo veo que no lo presentan en la fecha límite, ¿no?, porque la fecha límite para presentar es el día 30 de agosto, ¿no? Y finalmente esto llegó unos 3-4 días antes, ¿no?, al Congreso, y el Congreso tiene justamente el plazo hasta el 30 de noviembre para que pueda discutir, debatir y aprobar. Entonces, sobre eso nos preguntaban, ¿no?, a ver, ¿qué contempla justamente en aspectos generales este proyecto de la ley de presupuesto? Bueno, está el tema, por ejemplo, que siempre es preocupante, para elevar el piso salarial de los docentes, ¿no? Entonces hay un incremento que se establece en 2 ocasiones, tal como se está haciéndose en los últimos años, ¿no? En el mes de marzo de 2023 y en el mes de noviembre del año 2023, ¿no? Son 2 fechas. Igualmente aquí... ¿Cuánto va a ser el aumento? Claro, eso normalmente lo definen con un decreto supremo, ¿no? Con un decreto supremo, pero ya se tiene tentativamente, pero eso no lo decimos porque todavía es un anteproyecto. Lo cierto es que va a haber incremento al año, ¿no? Igualmente el tema referido a lo que es el pago de la deuda social, que cada año también va previsto en la ley de presupuesto. Entonces lo que hemos visto es que aquí se está presupuestándose, digamos, para los que tienen sentencia. Eso es lo que está previsto, pero la ley de presupuesto olvida del segmento de docentes que, en mérito a esa ley que justamente ya no exige la necesidad de contar con una sentencia judicial, su presupuesto. Pues imagino que en el debate justamente se va a incluir eso, porque habría aquí 2 segmentos de docentes.
Unos que tienen sentencia judicial, que ya tienen ahorita un presupuesto tentativo, y el otro es el grupo de docentes que, en mérito de esa ley, no necesitan tener sentencia judicial, pero que ya deben ser retribuidos, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Y en lo que concierne a los beneficios de escolaridad, de fiestas patrias y de fin de año, que es Navidad, se mantiene en los mismos montos casi para toda la administración pública, ¿no? Eso sería, digamos, a grandes rasgos de lo que justamente nos preguntaban los seguidores de este espacio, ¿no? Perfecto, René, gracias. Terminamos con Educación en Acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, amigos, vamos a ir ahora a nuestro segmento Actualidad Normativa con René Choque Adave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Ingresamos, amigos, a su segmento Actualidad Normativa. Vamos a dar cuenta de las principales normas que justamente se emiten a través del diario oficial El Peruano durante la semana que está transcurriendo. Vamos a iniciar dando cuenta de la ley 31.570, es la ley que justamente modifica los artículos 8 y 18 del decreto legislativo 1267 referido a la ley de la Policía Nacional del Perú. En este sentido, el artículo 8 justamente hace la modificatoria con relación a la conformación del alto mando de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el artículo 18 justamente hace la modificación respecto a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. En todo caso, es una modificatoria a la ley de la Policía Nacional del Perú, que en esta oportunidad se está materializando a través de la ley 31.570. Igualmente, vamos a dar cuenta del decreto de urgencia 022-2022 que ha sido publicado el pasado 2 de septiembre. Es el decreto de urgencia que establece la entrega de un apoyo monetario individual a favor de los productores agrarios que conducen unidades agropecuarias de hasta 10 hectáreas con el fin de asegurar el desarrollo de la campaña agrícola 2022-2023, orientado a reactivar justamente la economía de los productores agrarios. Esta importante norma, publicado por el Ejecutivo, por ejemplo, establece en el artículo 1 que se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a otorgar un apoyo monetario individual a los productores agrarios que conducen hasta 10 hectáreas haciendo uso justamente de los fertilizantes químicos. Asimismo, en el artículo 3 justamente se dispone la aprobación de los listados de los productores agrarios beneficiarios del apoyo monetario individual. En el artículo 4 justamente hace referencia a la naturaleza de estos fondos otorgados. Asimismo, en el artículo 5 establece las condiciones para el otorgamiento monetario individual a favor de los agricultores de hasta 10 hectáreas. Y en el artículo 6 justamente se hace mención a la transferencia de partidas, que en este caso va a ser por la suma de 481.946.002 soles. En todo caso, esta es una norma, reiteramos, que justamente establece este apoyo monetario a favor de los productores agrarios. Asimismo, vamos a dar cuenta ahora del reglamento para el otorgamiento del subsidio monetario individual a favor de personas mayores de edad en situación de vulnerabilidad económica por efectos del incremento de precios de los alimentos autorizado mediante la ley 31.558, específicamente a través de su artículo 22. En todo caso, este es un reglamento de la ley 31.538, orientado justamente para dar este otorgamiento del subsidio monetario individual a favor de personas de mayores edades, ¿no?, en situación que se encuentran en vulnerabilidad económica. Este reglamento establece justamente los criterios para la elegibilidad, para la identificación de los potenciales beneficiarios de este subsidio. Asimismo, aquí establece en el artículo 4 la elaboración del registro de ciudadanos elegibles, el artículo 5 sobre la elaboración y aprobación del padrón de ciudadanos y el artículo 6 referido a la autorización para la implementación justamente de este beneficio. Y también está acá el artículo 7 referido a la autorización para la suscripción de los convenios y adendas. Y finalmente el artículo 8, autorización de asignación de modalidades de pago. En todo caso, esta es una norma reglamentaria que justamente va a materializar
la ley 31.538 referido al otorgamiento del subsidio monetario individual a favor de personas mayores de edad. A continuación damos cuenta de esta resolución jefatural emitido por la Oficina de Normalización Previsional número 166-2022. Se está aprobando la Directiva 007. ¿Referido a qué? Referido a la aplicación de los lineamientos previsionales contenidos en la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes en materia previsional del Decreto Ley 19.990. Bueno, en todo caso, esto está orientado justamente a quienes son actuales pensionistas y los que van a ser a futuro del régimen de pensiones del Decreto Ley 19.990. Entendemos de que se ha dado varios casos a nivel del Poder Judicial, y el Poder Judicial pues emite justamente doctrina jurisprudencial, así como este Poder del Estado ha establecido precedentes vinculantes en muchos casos en que ha resuelto temas referidos justamente a lo que es el acceso a la pensión en el marco, reiteramos, del Sistema Nacional de Pensiones Decreto Ley 19.990. En todo caso, esto va a ayudar para que justamente los administrados, fundamentalmente quienes tienen derecho en este régimen de pensiones, puedan ejercitar de la mejor forma sus derechos previsionales ante la Oficina de Normalización Previsional. A continuación damos cuenta del cronograma justamente de lo que va a ser este proceso de evaluación de desempeño en el cargo de especialista de las unidades de gestión educativa local y así como de las direcciones regionales de educación en el marco de la ley de la reforma magisterial. A través del oficio número 1351-2022, el Ministerio de Educación justamente ya ha establecido lo que va a ser las distintas actividades de este proceso de evaluación de desempeño, reiteramos, dirigido a los especialistas de las instancias de gestión educativa descentralizada, en este caso UGELs, direcciones regionales, así como gerencias regionales de educación. Vamos a dar cuenta de las principales actividades. Por ejemplo, una de ellas es la publicación de la relación preliminar de los especialistas en educación. Esto se va a realizar el día 12 de septiembre. El día 12 de septiembre se está publicando justamente la relación preliminar de los especialistas que van a ser sujetos de evaluación de desempeño. Igualmente tenemos aquí la otra actividad, publicación de la relación consolidada de los especialistas en educación a evaluar en el portal institucional el día 28 de septiembre. Es la fecha en que justamente se conocerá ya de manera oficial quiénes son los que van a estar sometidos a esta evaluación de desempeño. Asimismo, ya se tiene la actividad referida a la aplicación del instrumento de evaluación a cargo del Ministerio. Es prácticamente la evaluación en el fondo que se va a realizar sobre esta evaluación. Esto abarca desde el 6 de octubre y culminará el 14 de noviembre de este año. Igualmente se tiene como otra de las actividades principales la publicación de resultados preliminares. Atención, la publicación de los resultados preliminares se va a dar el día 2 de enero del año 2023. Y luego ya de plantearse justamente como corresponde de acuerdo a este cronograma las observaciones, los reclamos, en fecha 25 de enero se estará publicando los resultados finales y la emisión de las resoluciones justamente ya sea de ratificación o en su defecto cuando corresponda, cuando el administrativo, en este caso que está desempeñando el cargo de especialista, no apruebe, la resolución que corresponde se emitirá justamente según el caso del 26 de enero al 31 de enero del año 2023. Entonces ya está el cronograma justamente con el contenido de las actividades para el proceso de evaluación en el cargo de especialistas de las distintas instancias de gestión educativa del sector educación. A continuación damos cuenta ya para culminar sobre esta resolución ministerial 392-2022 del Ministerio de Educación. Se está aprobando una vez más el reordenamiento del cuadro de asignación de personal provisional del Ministerio de Educación. Bueno, en varias ocasiones hemos dado cuenta que finalmente el Ministerio de Educación está en este proceso de reordenar sus plazas a través de lo que se llama el cuadro de asignación de personal. Eso lo mismo debió pasar justamente con las instancias de gestión educativa descentralizada, vale decir las UGELs, así como las direcciones regionales en los ámbitos en que corresponde y a través de los mecanismos establecidos por la normatividad vigente sobre la materia. Muy bien, hasta aquí llega Actualidad Normativa. Nosotros retornamos en nuestra siguiente edición con más información. Gracias por su atención. Bueno, para ya ingresar a la parte final del programa, les queremos comentar que no tenemos fecha, con todos estos problemas en el Congreso, no tenemos fecha para la semana de representación correspondiente al mes de septiembre.
donde, por ejemplo, el grupo parlamentario Puno, vamos a ir a Huancané a ofrecer la conferencia de prensa y escuchar también a la sociedad civil y recoger sus preocupaciones, sus expectativas, sus documentos y seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestra región. De otro lado, a propósito de que el día 20 de septiembre se cumple el bicentenario del Congreso de la República, estamos preparando como Grupo Parlamentario Puno una ceremonia de reconocimiento a las principales personalidades que han aportado para el desarrollo histórico de nuestro país, ¿no? Desde la región Puno, digamos, porque no todo su aporte está focalizado a Puno, nada más. Algunos tienen aportes nacionales o internacionales en diversas materias, pero como Grupo Parlamentario Puno lo mínimo que podemos hacer es destacar que esas personas que han aportado mucho con su esfuerzo, su trabajo, su inteligencia, sus ideas, ¿no?, al desarrollo de nuestro país. Estamos preparando eso también. Del mismo modo, se viene ya pronto, se viene en el mes de octubre, con motivo del aniversario de Puno, a finales del mes de octubre, la carrera pedestre del bicentenario del Congreso de la República. Empiecen a entrenar, a prepararse. Ya estamos en contacto con Platería. Nuestro coorganizador será la Municipalidad Distrital de Platería. Ya estamos preparando terreno allí en ese distrito. Tiene una fiesta del deporte, esta carrera pedestre que promovemos desde aquí, del Congreso de la República, para todos los jóvenes y los deportistas. Le decimos hasta siempre, hasta una próxima edición aquí en Contacto con Flavio Cruz.